Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Secretos Revelados. Sí, la serie que nos enganchó a muchísimos de nosotros, que nos hizo reír a carcajadas, llorar a moco tendido, y sobre todo shippear a los protagonistas como locos. Y para celebrar todo esto, vamos a desentrañar los secretos detrás de la exitosa producción turca, desvelando cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se prepararon a fondo para sus inolvidables papeles. ¿Listos para conocer los entresijos de esta serie que nos robó el corazón? Pues pónganse cómodos, preparen sus palomitas y dispónganse a disfrutar porque esto va a estar buenísimo. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de sumergirse en el universo de Secretos Revelados, o Senkalkam, en su idioma original, les preparo un breve resumen que les servirá de aperitivo para lo que viene. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que tras perder su beca de estudios, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y renombrado empresario, de esta desgracia. Por una serie de enredos y circunstancias fortuitas, ambos se ven envueltos en un acuerdo, fingir un compromiso para alcanzar objetivos personales. Lo que comienza como un contrato con el único propósito de beneficiarse mutuamente, evoluciona inesperadamente, transformándose en una relación llena de sentimientos profundos, amor, y una conexión que va más allá de lo superficial. Romance, drama, comedia. Secretos Revelados lo tiene todo. Y una parte muy importante de su éxito, por supuesto, se debe a la increíble y palpable química que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja protagonista que nos cautivó a todos. Pero, ¿cómo se logró esa magia? ¿Cómo se prepararon estos dos actores para meterse en la piel de Eda y Serkan, y ofrecernos interpretaciones tan memorables? Pues bien, la preparación para cualquier papel, especialmente para aquellos que definen una serie y conectan con el público a nivel emocional, es un proceso largo y meticuloso que implica dedicación y esfuerzo constante. Y en el caso de Secretos Revelados, fue aún más especial debido a la complejidad de los personajes y la intensidad de la historia que se nos presentaba. Comencemos por Hande Erçel, quien tuvo el honor de interpretar a la adorable, soñadora y luchadora Eda YLDZ. Para dar vida a este personaje que caló tan hondo en el corazón de los espectadores, Hande se sumergió de lleno en la personalidad de Eda, intentando comprender cada matiz, cada sentimiento, cada anhelo. Esto significó leer el guión de la serie una y otra vez, analizando cada escena con meticulosidad, desmenuzando cada diálogo, cada gesto y cada reacción. Además, Hande se reunió con los directores y guionistas, entablando conversaciones profundas para comprender a la perfección la visión general de la serie, la evolución del personaje y el mensaje que se quería transmitir. Hande es ampliamente conocida por su profesionalismo, su dedicación incansable y su compromiso con la excelencia. No escatimó esfuerzos para encarnar a Eda de la manera más auténtica y creíble posible, logrando que el público empatizara con ella desde el primer momento. Una parte fundamental, y quizás la más crucial, de la preparación de Hande fue el desarrollo de su relación y la construcción de la química con Kerem Bürsin. La química entre los actores que dan vida a una historia de amor es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier producción romántica. En Secretos Revelados, esa química era el corazón palpitante de la serie, lo que impulsaba la historia y mantenía a los espectadores enganchados a cada episodio. Para lograr esto, Hande y Kerem pasaron una gran cantidad de tiempo juntos, fuera del set, creando lazos que luego se trasladarían a la pantalla. Participaron en numerosas lecturas de guión, ensayaron las escenas una y otra vez, explorando diferentes matices y formas de interpretar sus diálogos. Se tomaban el tiempo necesario para conversar sobre sus personajes, la historia, sus motivaciones y la evolución de sus sentimientos. Esta dedicación les permitió construir una confianza sólida, una conexión especial y un entendimiento mutuo que se tradujo en una química palpable en cada escena. El resultado fue que el público se enamoró perdidamente de su relación, vibrando con cada mirada, cada gesto y cada palabra que intercambiaban. Además de la conexión con Kerem, Hande también tuvo que trabajar en la parte física de su personaje. Eda es una joven llena de energía, con un espíritu libre, soñadora, divertida, y con un estilo muy particular que la hacía única. Hande tuvo que adaptar su apariencia y su forma de moverse para reflejar esas características esenciales de Eda. Esto incluyó cambios en su vestuario, que se adaptó al estilo desenfadado y juvenil de Eda, con prendas colo. Ridas y accesorios que reflejaban su personalidad.
También se trabajó en su maquillaje y peinado, buscando un look fresco y natural que resaltara su belleza natural. Pero la transformación no se limitó a la apariencia externa. Ande también tuvo que aprender a caminar y a comportarse como Eda, adoptando una postura, gestos y expresiones faciales que reflejaran su personalidad. Todo esto se hizo de forma que se sintiera natural, creíble y que conectara con el público. Pasando ahora a Kerem Bürsin, el hombre que le dio vida al enigmático y cautivador Serkan Bolat. La preparación de Kerem para este papel también fue exhaustiva, intensa y llena de detalles. Serkan es un personaje complejo con una personalidad fría y reservada al principio, un hombre de negocios exitoso y con una coraza protectora, pero que a medida que avanza la historia, revela su lado más vulnerable, sensible y sentimental. Kerem tuvo que trabajar arduamente para entender la psicología de Serkan, para desentrañar sus miedos, sus traumas y sus anhelos, y para mostrar esa evolución de manera convincente y creíble. Al igual que Hande, Kerem dedicó una gran cantidad de tiempo a leer el guión, a analizar profundamente el personaje de Serkan, a entender sus motivaciones y a comprender su forma de actuar. Se reunió con los directores y guionistas para discutir sus ideas, para plantear dudas y para asegurarse de que estaba en sintonía con la visión de la serie. También investigó el mundo empresarial, que forma una parte importante de la vida de Serkan, para poder entender mejor su forma de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás. Esta investigación le permitió dotar al personaje de realismo y credibilidad, haciendo que el público sintiera que Serkan era un hombre real, con sus fortalezas y debilidades. Pero lo que realmente destacó en la preparación de Kerem fue su compromiso con la transformación física. Serkan es un hombre elegante, sofisticado, con una imagen muy cuidada y que se preocupa por los detalles. Kerem tuvo que trabajar en su físico, en su vestimenta y en su forma de hablar para adaptarse a este papel. Se preocupó por mantener una buena condición física, asistiendo al gimnasio de forma regular y siguiendo una dieta equilibrada, para estar en forma y lucir impecable en cada escena. Además, Kerem trabajó en su vestimenta eligiendo trajes elegantes, a medida, que reflejaran el estilo sofisticado de Serkan. Practicó su postura, su forma de caminar y su tono de voz para transmitir la seguridad, el aplomo y la confianza que caracterizaban a Serkan. Esta transformación física fue fundamental para que Kerem pudiera encarnar al personaje de manera creíble y para que el público pudiera percibir la evolución del personaje a lo largo de la serie. Y por supuesto, Kerem también dedicó mucho tiempo a construir una relación sólida y profunda con Hande. Ya les conté un poco sobre este proceso, pero quiero enfatizar una vez más que la conexión entre ellos fue crucial para el éxito de la serie. La química que tenían en la pantalla, esa chispa que encendía la pantalla en cada escena, era el resultado de horas y horas de trabajo, de ensayos, de conversaciones, de complicidad y sobre todo, de una profunda amistad y respeto mutuo. Otro aspecto fundamental en la preparación de ambos actores fue la inmersión en el idioma turco. Aunque Kerem es turco, la pronunciación, el ritmo y la entonación pueden variar dependiendo del contexto, las emociones y el personaje. Tanto Hande como Kerem dedicaron tiempo a perfeccionar este aspecto, practicando la pronunciación, trabajando en la entonación y aprendiendo a modular sus voces para que su interpretación fuera más creíble y conectara aún más con el público turco. Además de todo esto, tanto Hande como Kerem recibieron entrenamiento en diferentes áreas para prepararse para sus papeles y mejorar sus habilidades. Por ejemplo, aprendieron a bailar, ya que la serie incluye algunas escenas de baile. Practicaron deportes, ya que los personajes también realizan algunas actividades físicas. También se sometieron a sesiones de coaching actoral para mejorar sus habilidades y para poder ofrecer la mejor interpretación posible, recibiendo asesoramiento y orientación de profesionales. En resumen, la preparación de Hande Erçel y Kerem Bürsin para Secretos Revelados fue un proceso intensivo, multifacético y lleno de dedicación que involucró la lectura y el análisis exhaustivo del guión, el estudio profundo de los personajes, la construcción de relaciones sólidas y de una química innegable, transformaciones físicas y entrenamiento en diversas áreas. Todo esto combinado con su talento innato, su pasión por la actuación y su compromiso con la excelencia, fue lo que hizo que sus interpretaciones fueran tan brillantes y que la serie se convirtiera en un éxito rotundo, conquistando a audiencias de todo el mundo. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos descubierto los secretos detrás de la preparación de Hande Erçel y Kerem Bürsin para Secretos Revelados, y espero que hayan disfrutado tanto como yo al repasar esta información fascinante. Hemos sido testigos de su dedicación, profesionalismo y la química excepcional que tenían entre ellos, que fueron elementos clave para el éxito de la serie.
Es evidente que su trabajo en equipo, su respeto mutuo y su amor por la actuación fueron fundamentales para crear una producción que tocó el corazón de millones de personas. ¿Qué les pareció esta información? ¿Les sorprendió algún detalle en particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan, cuál es su momento favorito de la serie, o si tienen alguna otra pregunta sobre secretos revelados. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo más contenido emocionante sobre sus series y películas favoritas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.